Buenos días, queridos hermanos. Hoy día, martes 5 de mayo, estamos con nuestro tiempo de sustento. Este es el número 24, el día número 24 de nuestro tiempo de sustento. Han pasado varios días, de verdad. Quiero hoy compartir del libro de Josué. Quiero que me acompañen al libro de Josué, por favor, al capítulo 3. Voy a hablar sobre no una persona, sino un tipo de persona o un grupo de personas, ¿no? Y este es el caso de los sacerdotes. Los sacerdotes que cruzaron el Jordán a los que se les dio instrucciones para poder llevar al pueblo a través del Jordán cuando Josué estaba al mando del pueblo de Israel. Y voy a leer aquí el versículo 13, Josué 3:13. Después vamos a leer el 14 y el 15. Pero por ahora solamente el versículo 13 dice: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, ese es Dios hablando, Dios le dijo al pueblo, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Esta fue una palabra de Dios, una palabra clara. Y hoy vamos a ver un aspecto de la fe que es muy importante, y la palabra nos lo enseña en diversos puntos históricos y de experiencias que tuvieron nuestros consiervos, nuestros hermanos en la fe de miles de años atrás. Dice la palabra que Dios había dado instrucciones específicas. Esas instrucciones implicaban que cuando los sacerdotes frente al Jordán, cuando tenían que cruzar el Jordán, ellos se enfrentaran a esto, lo que tenían que hacer era, cargando el arca que representaba la presencia de Dios, ellos tenían que dar un primer paso. Y esta es la palabra clave acá, que el primer paso era lo que le correspondía a ellos. Hemos venido hablando muchas veces en este tiempo sobre la importancia de que nosotros hagamos lo que está en nuestra mano, lo que está a nuestro alcance. Pero hoy quiero ser quizás un poco más específico en ese tema, según la palabra. Porque Dios le dijo a ellos, cuando la planta de sus pies toque, entonces las aguas se dividirán. ¿Te has preguntado por qué cuando tú enfrentas problemas, dificultades, crisis, retos, desafíos, cualquier cosa, tribulaciones, Dios no te libra de ellos inmediatamente, sino que de alguna manera curiosa, y creo que es común a todos los creyentes, como que nos permite pasar crisis y después nos libra? En otras palabras, generalmente no es que Dios nos exonere de la crisis o de la tribulación o de los retos, pero tampoco permite que nos ahoguemos en ellos. Tampoco permite que muramos en el desierto, que muramos en medio de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu fe y con la mía? ¿Cómo es que Dios quiere fortalecer esa fe, ensanchar nuestros corazones, para creer más en Él, para confiar más en Él? Apenas pusieron sus pies, ese fue el mandato de Dios, ellos eran los sacerdotes, ellos eran siervos de Dios, siervos del pueblo. Pero aún así, siendo siervos de Dios, teniendo la presencia de Dios con ellos que representaba el arca del pacto, ellos tenían que dar un primer paso. Y ese primer paso implicaba que sus pies se iban a mojar. Se iban a mojar de la misma agua que estaba corriendo y que podría haber anegado a toda la nación de Israel. Sin embargo, ellos obedecieron. Ellos confiaron obviamente en la palabra de Dios, creyeron la palabra de Dios y en base a eso obedecieron. Sin embargo, no obedecieron en base a lo que sus ojos vieron. Porque si ellos hubieran actuado en base a lo que sus ojos vieron o veían, ellos no habrían intentado cruzar el Jordán. Quiero que entiendan, hermanos, ellos estaban viendo un río que cruzaba caudaloso. Y ellos tenían que dar un primer paso, mojarse, sentir el agua, sentir el miedo, sentir el temor. Pero ese acto de dar un paso de obediencia de Dios implicaba un paso de fe. Era un paso de obediencia
que era la fe. Yo obedezco porque Dios lo dijo, aunque mis ojos no lo ven, yo creo. Sí, me va a doler, me va a costar, me va a arder, me va a quemar, no lo sé, un poco. Pero Dios permite que nosotros demos ese primer paso, que sintamos un poco del calor, de la crisis, para que sepamos de qué nos libra Él. Dios nos enseña a dar pasos de fe, a creerle a Él, a confiar en que Él cumplirá su promesa. A veces sentiremos como que nos estamos mojando, ¿no? Pero hermano, solo es mojar un poco tus pies, nada más. Dios no le solucionó el problema, Dios no le dijo, mira, ¿sabes qué? Cuando los sacerdotes levanten el arca, se va a detener el Jordán. Tenía que haber un acto de fe mostrado a través de la obediencia de parte de ellos. Y muchas veces en nuestra parte también tiene que haber un acto de fe mostrado a través de la obediencia. Ese mojarnos, ese dar un primer paso, ese jugárnosla. Dice el versículo 14 y 15, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, ¿qué sucedió? Que se detuvo el agua y el río se detuvo y etcétera, ¿no? O sea, sucedió, pero ellos tuvieron que obedecer, ellos tuvieron que mojarse los pies, ellos tuvieron que sentir un poco de ese friecito que te dice, todos pueden morirse, pero yo he dado una palabra. Todos pueden ahogarse este día, pero yo he dado una palabra, dice el Señor. Quisiéramos nosotros quizás como creyentes que todo nuestro camino sea allanado para entonces poder empezar a caminar. Quisiéramos que Dios nos diga, no te preocupes, yo te soluciono todo y cuando veas que todo está solucionado, entonces caminarás. Pero nos desconcertamos cuando Dios nos dice, no, entra nomás, entra en el horno, entra en el fuego, entra en el foso, entra en la crisis, entra en la cuarentena, que yo me voy a encargar del resto, pero tú obedeces en fe. Dios quiere que nosotros demos un primer paso y que no nos juguemos, como dije hace un rato, la posibilidad de fracasar o incluso nos demos la posibilidad de dudar, porque, queridos hermanos, no hay otra forma de fortalecer nuestra fe que haciendo en obediencia lo que Él nos ha prometido y creer que Él nos va a proteger. Es solo mojar un poco tus pies, querido hermano. Es sentir una muestra del agua que podría destruirte a ti, a toda tu familia y a toda tu nación. Para que sepas de lo que Dios te puede librar y te librará. Y es así como nosotros podemos entender, apreciar y confiar más en su palabra. Mójate, da un primer paso, no tengas temor, pero dalo, porque es en base a que tú des ese paso que Dios detendrá las aguas. Dios no los va a detener antes. Tienes que dar ese primer paso. Ese es un paso de fe a través de la obediencia. Dalo y verás cómo se detiene el agua, pero tú tienes que darlo. Tienes que dar ese paso de fe. Mójate un poco. Siente temor. Es bueno, porque así entenderás de cuánto te librará el Señor. Que el Señor te bendiga.